Bueno, a continuación vamos a dar ahora un giro argumental. Desde el ámbito de la investigación, vamos a aproximarnos a la intersección entre la salud, la medicina y la trascendencia. Blanca Guillén, musicoterapeuta y presidenta de H2Sol Música y Terapia, abordará cuestiones sobre las creencias de los pacientes hospitalarios ante el sufrimiento. La investigación también ha puesto su ojo en la influencia de los factores de la espiritualidad en los procesos de curación. Una de las líneas de investigación de David Aldrich estuvo siempre vinculada a estas cuestiones desde la perspectiva de la musicoterapia. Un fuerte aplauso para Blanca. Muchas gracias. Ahora, para empezar, tenemos preparada una parte instrumental donde vamos a poner ahora de manera con música grabada, que como buenos musicoterapeutas a veces surgen cosas que no ha podido ser posible traerlo para poder realizarlo de una manera más cercana y vivencial, y en este caso vibracional. Y como muchos sabréis, y los que estáis a punto de, viviréis poco, en poco tiempo, salir de aquellas situaciones, el ser flexible, el superarlas, y este es un ejemplo de ello también, ¿no? Entonces, antes de pasar a la información y a todo el tema, desarrollarlo, me gustaría invitaros a que pudierais cerrar los ojos, tanto los que estáis aquí como estáis en casa. Uy, más de uno se ha colocado ahí. Por fin, habéis dicho por fin. Era el momento adecuado. Que podáis sentir el efecto de la música y que os prepare para después abordar este tema desde un punto de vista más interno, más espiritual y no tan racional. Así que espero que lo disfrutéis.
Seguimos con los ojos cerrados, unos segundos. Y vamos conectando con la respiración, con aquellos cambios que hemos ido sintiendo mientras que escuchábamos la música, el efecto de la vibración en todo nuestro ser holístico. Vamos a ir abriendo los ojos poco a poco. He ido observando, por lo menos a las personas que estabais aquí en la sala, cómo se iban modificando vuestros rostros, cómo la respiración también iba variando. Internamente desconozco, ahí cada uno, cada una, ya me contaréis después. Aunque haya sido poco tiempo, sabéis que este tipo de, como cualquier música, pero este tipo más necesita un tiempo prolongado para poder ir integrándose. Pero a modo de ejemplo y sobre todo, como os decía, para poder situarnos desde otro punto de vista a la hora de escuchar todas las investigaciones que David Aldrich hizo al respecto. En este artículo, que nada más y nada menos de 1991, vamos a ver un poquito todo lo que refleja David Aldrich y a partir de ahí cuáles son los estudios y la línea que se ha ido trabajando y profundizando desde sus estudios. La idea fundamental que nos traslada Aldrich en este artículo es que el reconocimiento y la incorporación de la espiritualidad en la atención médica puede tener efectos positivos en el bienestar de los pacientes y en los resultados generales de la salud. Dentro de eso hace referencia a ciertos puntos que me parecía interesante trasladaros aquí antes de abordar lo que se hizo desde entonces hasta el presente. En el punto número 1, él comenta que la salud se suele definir en términos anatómicos o fisiológicos y que los problemas de la vida también se traducen en descripciones físicas y se someten a intervenciones físicas, quedándonos, digamos, más en la parte externa y material. Como segundo punto, habla de que el perdón, la paciencia, la oración, la meditación y el compañerismo son tan importantes en muchas de nuestras iniciativas de salud, tanto como la medicación, la hospitalización o la cirugía. Frente al sufrimiento, nuestra espiritualidad puede ayudarnos a encontrar un propósito, un significado y una esperanza. Como tercer punto, nos cuenta que hay una amplia investigación mediante ensayos controlados sobre las secuencias físicas de la curación espiritual, esas secuelas que nos dejan, que de manera objetiva y medible se pueden ver. Y nos dice que los principales beneficios para el paciente, que es lo que él observó en estos estudios, por un lado veía disminución en la ansiedad, sentimientos de bienestar, aumento de la conciencia espiritual y, por último, notaba y se reflejaban pacientes más felices y satisfechos, aliviados de esa angustia que pueden tener. Punto número 5. Nos dice que los médicos generalistas que están dispuestos a considerar asociados a la idea de la curación espiritual, incluirla dentro de su práctica diaria, en el día a día, con todos esos pacientes y en sus estudios. Como punto número 6, nos dice que hay una necesidad también de considerar los factores espirituales asociados a la enfermedad, que pueden pasar desapercibidos en la medicina moderna. Y como último punto nos dice que es importante reconocer las creencias de los pacientes en la práctica de la salud, que es donde él ha hecho los estudios, y particularmente hace un hincapié ante el sufrimiento. Hasta aquí las citas del artículo. Nos gustaría hablar de algunas de las limitaciones que hemos observado en este artículo, que, por ejemplo, no proporcionan un análisis exhaustivo de la evidencia científica que respalde esa eficacia de la curación espiritual en la medicina. Por otro lado, los métodos específicos utilizados para incorporar la espiritualidad en la práctica médica no se discuten tampoco en detalle.
Se centra principalmente en la perspectiva de los médicos generalistas y es posible que no recoja plenamente las opiniones de otros profesionales de la salud o de los pacientes. Tampoco aborda posibles conflictos o desafíos que pueden surgir al integrar la espiritualidad en la atención médica. No explora los posibles sesgos culturales o religiosos que pueden influir en el reconocimiento y la incorporación de las creencias de los pacientes en la práctica de la salud. En general, si bien el artículo destaca la importancia de reconocer las creencias de los pacientes e incorporar esa espiritualidad en la atención médica, se perciben limitaciones en cuanto a la profundidad de la evidencia científica, los métodos específicos, las perspectivas y los posibles desafíos asociados con esta integración. Ahora nos gustaría comenzar aportando una contextualización del tema. Todos sabemos que la salud no es solo una cuestión física o biológica, sino que también hay una parte psicológica, social y espiritual. La espiritualidad es la más íntima de nuestras dimensiones. Resulta particularmente influenciada por el sonido y la música. Y es la que realmente nos define como seres humanos. Y a la vez es tan misteriosa y suele estar un poco relegada o olvidada. Y con la intención de partir del mismo punto de arranque, en cuanto a la comprensión de las palabras clave, queremos destacar la diferencia que hay entre religión y espiritualidad. Por un lado, la religión es un fenómeno social y la espiritualidad es más bien una actitud individual. Por citar algunos autores que nos vayan poniendo en contexto, nos dice Bruce Hood, psicólogo de la Universidad de Bristol, que la mayoría de la gente en multitud de encuestas efectuadas cree en algo indemostrable, ya sean ateos o no. Francisco Rubia, un neurocientífico español, nos comenta que hay una tendencia genética a la espiritualidad. Robert Schumann, pianista y compositor alemán, nos dice que la música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá. Marie-Angèle Arnau, terapeuta holística, dice, y cito, «Podemos hablar de trascendencia o espiritualidad cuando se produce una vivencia interior, difícil de expresar con palabras. Los rituales y la música son las herramientas que mejor pueden expresar los aspectos espirituales, ya que conectan directamente con la vivencia y transmiten la información despertándola y no explicándola. En este tipo de experiencias, la mente lógica queda en un segundo plano». Es un poco lo que intentábamos con esa primera parte musical. En su obra Musicoterapia, la autotransformación por medio de la música, Crandall, en el 2003, dice: «Esa conciencia nos hace a todos iguales, sin jerarquías terrenales. No existen intérpretes ni lentes, solo una música que une. Es un ideal a alcanzar, que va en contra de nuestro propio ego y uno de los pasos en nuestra evolución y crecimiento espiritual». Fijaos qué interesante. Y entrando ya en materia, vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a poner sobre la mesa temas que se han ido desarrollando desde las aportaciones de Aldrich, como es el impacto cerebral y la espiritualidad. Analizaremos los estudios de la música y las frecuencias cerebrales que interfieren en esos procesos emocionales. Y sabemos por numerosos estudios que a través de la música y el sonido se modifica la actividad neuronal. Eso no es nada nuevo. Se alteran las frecuencias de las ondas cerebrales y a su vez influyen en nuestros ritmos naturales como los latidos del corazón, la respiración, que es un poco lo que he estado observando en vosotros. Y estos cambios facilitan alteraciones de la conciencia que pueden llegar a inducir los denominados estados místicos. La música produce cambios a nivel cerebral, actuando en áreas del hemisferio izquierdo, que es el cerebro lógico, como en el derecho, que es el cerebro emocional. Tanto la música como la búsqueda de la trascendencia a través de la religiosidad o de la vida espiritual se mueven en el ámbito del hemisferio derecho, por lo que se pueden interactuar y reforzarse de la forma mutua. Nos vamos a centrar en dos ondas, alfa y zeta. Las alfa resultan imprescindibles en esos procesos espirituales y de contemplación, ya que conllevan reposo, introspección, atención hacia el propio pensamiento
o hacia el aspecto más íntimo del ser. Lucidez, creatividad, mayor capacidad de concentración y rendimiento, intuición, tan importante en nuestra profesión, fluidez y autosugestión. Aquí, en ese proceso, se liberan endorfinas, que son las que promueven la calma, el bienestar, que mejoran el humor, reducen el dolor y potencian el sistema inmune. Así como las catecolaminas, que aumentan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia muscular y la agudeza mental. Nos vendría bien ahora unas poquitas de estas, ¿eh? Que estoy viendo más de una cara que se va como cayendo así de vez en cuando. A lo mejor luego podemos poner un poquito también, ¿eh? La música potencia en gran medida la generación en ondas alfa, ya que muchos instrumentos como la propia voz, el arpa, las campanas, los cuencos tibetanos, el gong y el órgano, por ejemplo, se mueven en un espectro sonoro similar o muy parecido al de estas ondas. Además, el efecto de trance se multiplica si las melodías son monocordes, que suele ocurrir, por ejemplo, en el canto gregoriano. También si vemos y son de carácter reposado y repetitivo o si el tempo es lento. En cuanto a las ondas zeta, el cerebro se encuentra en un estadio a medio camino entre la vigilia y el sueño. Os suena, ¿no? Que a veces estamos así un poquillo... Y gracias a esa segregación de las endorfinas y las catecolaminas, tienen en este sentido y en estas ondas una concentración superior. Hay una similitud con las anteriores, pero mientras que con las ondas alfa se conseguía alcanzar un estado, llamémoslo, de descanso, con las ondas zeta se va mucho más allá, asociándose con el estado de inspiración y llevando a imágenes, a ensoñaciones, fantasías e incluso alucinaciones, donde la mente se abstrae del mundo exterior y vuela por sí misma. ¿Habéis vivido alguna vez algún estado de esos? ¿Os gustaría? Pues ya sabéis, las ondas. La relajación física y mental es completa, siendo el estado característico de los momentos, como decíamos, previos al sueño. Y esta es la frecuencia que emiten los discípulos zen, los monjes budistas y los religiosos y místicos cristianos cuando meditan. En este sentido, la música ayuda a profundizar en el estado de relajación y catarsis. Sin embargo, más que de música hablaremos de frecuencias adaptadas mediante amplificaciones de esas ondas, dado que por no formar parte del espectro de la audición del ser humano, que no son audibles para nosotros, pero sí las percibimos en el sistema límbico, que es el que regula las emociones, de forma inconsciente y subliminal. Tanto las ondas alfa como las zeta potencian la concentración y el rendimiento, fomentan estados de tranquilidad y trascendencia, mejoran la creatividad, refuerzan el sistema inmunitario, aumentan la energía vital, la felicidad y la autoestima, mejoran la calidad de las relaciones sexuales, reordenan y reequilibran la mente y contribuyen también a la sanación holística del ser. Abordando el tema un poquito, como veis vamos a pincelar así todo muy rápido, el tema del ADN, se ha demostrado que existen dos emociones principales. Por un lado está el amor y por otro lado está el miedo, incluyéndose en cada una de ellas las emociones secundarias que están derivadas de estos estados principales. Los sentimientos de miedo y sus derivados, como por ejemplo la ira o la ansiedad, tocan menos puntos de la cadena del ADN y describen una onda más larga, mientras que el amor y sus emociones secundarias, como por ejemplo la esperanza, la alegría, la elevación, al tocar más puntos de esa cadena dibujan una trayectoria más alta. En cuanto a las hormonas, la música incrementa la segregación de estimulantes inmunológicos y reduce las cantidades de cortisol y otras sustancias presentes en los procesos de estrés. Así, estudios con imágenes por resonancia magnética muestran una desactivación de la amígdala, que es la responsable de sentimientos de miedo y presente en procesos, por ejemplo, de estrés. Durante esa escucha que hacen de melodías agradables se reduce, produciéndose una mediación entre las zonas cerebrales asociadas a mecanismos de recompensa y aquellas encargadas de procesar y reducir los estados afectivos negativos. En el caso de las ondas zeta, aplicaciones sociales y clínicas. Los beneficios de escuchar música y de llevar una vida espiritual son tales
que ambos fenómenos son utilizados de forma terapéutica en la sanación de diversas enfermedades, tanto físicas como psíquicas. Vamos a ir numerándolas de una manera rápida. Dentro de las patologías físicas, las ondas sonoras son utilizadas para destruir piedras en el riñón o los cálculos biliares, mientras que los ultrasonidos eliminan las células cancerosas y los tumores, por ejemplo, nada más y nada menos. La música acelera la sanación celular, reduciendo el dolor, produciendo diferentes efectos en el organismo. ¿Y en función de qué? De los ritmos que utilicemos, de los intervalos, y exactamente igual con las melodías. Ese poder tenemos de decisión. No vale cualquier melodía, no vale cualquier ritmo. Siempre que entendamos que hay un para qué, tendrá un efecto distinto. Así la música, como muchos armónicos, como el canto gregoriano o la música india, por ejemplo, cambian las ondas cerebrales, estructurándolas y llevándolas a estados más equilibrados. Además, existen determinados instrumentos como el arpa, que ya se está utilizando en hospitales, para combatir el infarto de miocardio y reducir la presión arterial. La voz de la madre, al entonar una nana, es otro ejemplo de cómo el canto reposado puede ayudar a tranquilizar al bebé en momentos de estrés. Enfermedades terminales. Suelen tener mucho estrés de base y a nivel trascendental, la calma interna que la meditación y las prácticas espirituales aportan contribuye en gran medida a calmar y equilibrar el cuerpo, la mente, el espíritu y a todos los niveles. Por otra parte, también refuerza los lazos del paciente con el terapeuta y la familia, contribuyendo a expresar emociones profundas y creando un vínculo más humano que desarrolla en el paciente el agradecimiento y la paz interna, que es lo que necesita para marcharse en paz. Los que trabajáis en este ámbito seguramente sabréis de qué está hablando y el poder que tiene. Hablemos de abusos de sustancias. Hay estudios sobre la importancia del factor espiritual o la religiosidad en tratamientos de drogodependencia y de alcoholismo, contribuyendo además al desarrollo de la fuerza de voluntad y autocontrol, que son súper necesarios para prevenir posibles caídas y garantizar que la terapia sea eficaz. Depresión y ansiedad. La fe y la práctica religiosa producen una reducción acelerada de los síntomas depresivos, como apatía, baja autoestima, desconexión social, desesperanza, entre otras muchas cosas. Y lo mismo sucede en personas con altos índices de ansiedad, como los enfermos de cáncer y del corazón, que son pacientes también en recuperación posoperatoria, individuos afectados de una experiencia traumática. Psicosis y suicidio. Las prácticas espirituales permiten reforzar el proceso de construcción del yo y trabajar los problemas de la inadaptación social. El riesgo de suicidio, atención, se multiplica por 4 entre aquellos que no trabajan la espiritualidad o la religiosidad en alguna de sus formas. Y por último, en cuanto a los procesos de convivencia y resiliencia social, la música mejora los procesos de comunicación humana, como ya sabemos, de convivencia, gracias a su carácter participativo y activo. También es inclusivo y la posibilidad de expresar sentimientos que difícilmente podrían manifestarse con palabras. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Lo hemos experimentado. El bienestar provocado por la experiencia espiritual favorece la integración social en procesos de resiliencia, ya que ayuda a saber gestionar esos recursos del entorno y las propias emociones para obtener una experiencia positiva y de refuerzo, que contribuye a desarrollar las fortalezas del ser humano. Así, los adolescentes, por ejemplo, con altos niveles de espiritualidad, desarrollan comportamientos de menor riesgo social que aquellos que no tienen este hábito. Pasemos a hablar de la sonoterapia. Vamos a ver lo que es la definición y los fundamentos básicos. Fijaos, la sonoterapia está reconocida por la OMS nada más y nada menos desde 1978. Uno de los fundamentos básicos de las terapias de vibración del ser humano es que, además de esa parte material, visible y corporal, hay otras no visibles, como la emocional, la mental y la espiritual. Utiliza el sonido de la voz, de ciertos instrumentos musicales, con el fin de restablecer la armonía y la salud, promoviendo un desarrollo integral de la persona. Hay muchísimas investigaciones al respecto y aquí, por falta de tiempo, vamos a citar alguna a modo de pinceladas. Como por ejemplo, Pius Vogel, que es músico y terapeuta, asegura que ha conseguido determinar el efecto de cada una de las notas sobre el estado de ánimo de la salud.
Dice que hay tonos que tienen una acción tranquilizante y equilibrante y en cambio hay otros que resultan dinamizadores y fortalecedores. Ha encontrado también una relación entre cada uno de los órganos del cuerpo y un determinado sonido. Existen muchos casos de personas que han afrontado con éxito sus enfermedades y problemas de salud mediante la sonoterapia. Uno de los más conocidos es el músico y educador Don Campbell, el autor del efecto de Mozart, que seguramente os suena, en 1998. En una de sus obras describe cómo se cura de un trombo cerebral casi inoperable mediante técnicas de visualización y de sonido. Esta experiencia le motivó para crear una fundación que estudiara con criterios científicos estas desconocidas capacidades curativas del ser humano. James Gingeski, experto de la Universidad de California, explora la física y química de las moléculas individuales. Se centró en la membrana que delimita las células y descubrió que la membrana celular vibra sumamente rápido, 2 octavas por encima del do central del piano. Realizó ensayos posteriores que han demostrado que las células suenan diferente según se modifican sus condiciones y que incluso pequeños cambios de temperatura hacen que la nota varíe. El experto ha descubierto que las células enfermas suenan distinto que las sanas, lo cual puede ser de gran interés como herramienta de diagnóstico médico en la lucha contra el cáncer, porque podrían llegar a detectarse las células propensas a convertirse en cancerígenas escuchando las modificaciones de su funcionamiento interno. Pasemos a hablar de las aplicaciones y de los beneficios de esa sonoterapia. Además de abordar la salud física, mental y emocional, va muchísimo más allá. A diferencia de la musicoterapia, que prioriza su actuación en las 3 dimensiones anteriores que hemos citado, la física, la mental y la emocional, la sonoterapia se vincula especialmente al crecimiento personal y al trabajo de la dimensión espiritual. Es efectiva para el estrés, el insomnio, los desequilibrios emocionales, para mitigar el dolor, para alterar los estados de conciencia e inducir una sensación general de bienestar. Es un buen complemento en muchos casos al tratamiento médico convencional y también suele aplicarse en niños con autismo, pues el estímulo sonoro interfiere de una manera directa en su cerebro y les facilita y abre a nuevos canales de comunicación. Y para terminar, me gustaría invitaros a todos los que nos estáis escuchando realmente a destacar la importancia que estamos viendo en esta parte espiritual de la música, que normalmente la tenemos como un poco relegada, como hemos estado viendo, ¿no? Que lo tengamos en cuenta para introducirlo en nuestras sesiones. Y deseo que de alguna manera hayáis tenido alguna experiencia cercana. Si no la habéis tenido, que la podéis experimentar y ya sabéis que a través de la música, de la vibración, de los sonidos, es una buena manera. Así que muchísimas gracias y que tengáis buena tarde.